tardes. Nos encontramos en ELPTV con Óscar Ventura, que es psicoanalista en Alicante y analista miembro de la escuela. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Óscar, tú recientemente participaste en el encuentro de la Comunidad de Andalucía de la ELP y allí iniciaste tu intervención lanzando al público una pregunta. La pregunta era, ¿existe el patriarcado? Bien, pues desde ELPTV queríamos recoger esa pregunta y lanzártela a ti. Así que, sin más preámbulos, Óscar Ventura, ¿existe el patriarcado? Vale, bueno, primero muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias también por la invitación a LPTV. Sí, efectivamente, estuve en Antequera, en el encuentro andaluz, un lugar muy interesante, donde la primera secuencia justamente iba sobre una reflexión sobre el tema de People 11. Y sí, lancé esta pregunta, si existe el patriarcado, ¿no? Y realmente es una pregunta interesante porque podemos decir, tal vez lo podemos pensar desde Freud, quizá. ¿Mm? Eh, Freud, de alguna manera, produce una enorme ruptura en el pensamiento, lo que llamamos una enorme ruptura epistemológica, un gran quiebre. Y este quiebre tiene, en mi opinión, una cuestión bastante nodal, que es que cuando Freud toca fundamentalmente el nombre del padre a partir de la clínica psicoanalítica, en el mismo acto de tocarlo, en el mismo punto en que pone en duda la existencia de una normatividad, de una normalidad en el intercambio en general y particularmente en el intercambio sexual, en el mismo momento que lo toca, lo desestabiliza para siempre. ¿Mm? Es decir, y esto me parece que es un antecedente para tener en cuenta cuando en la contemporaneidad reflexionamos sobre el patriarcado, sobre la lógica en la que el psicoanálisis irrumpe en la cultura como tal, es poniendo serias dudas, desestabilizando de una manera muy profunda la tradición en tanto tal, ¿no? Es decir, en el momento mismo en que Freud, eh, se de- Freud era un hombre, un heredero victoriano, por decir así, pero al mismo tiempo era un adelantado, por otra parte, ¿no? Y entonces, esta ruptura tan profunda en la cultura, en el lazo social, que introduce el descubrimiento del inconsciente y que introduce la práctica analítica, lo que descubre la práctica analítica, es un antecedente muy interesante para poder pensar la existencia misma del patriarcado, ¿no? Después tenemos un texto bastante temprano de Lacan, el texto sobre los complejos familiares, en donde se ve, efectivamente, donde Lacan anticipa también que el orden de la tradición, el orden de la autoridad, el nombre en que se fundaba la lógica del intercambio en el lazo social, está profundamente debilitado. Es decir, la función que la tradición cumplía, la función de autoridad, la función que nosotros llamamos el nombre del padre, que viene a ser el organizador de la significación, digamos, para el conjunto de la civilización, efectivamente no tiene la potencia ni la posibilidad de estabilizar a los sujetos y al lazo social de una manera de la manera en que la tradición lo pensaba, por decir así, ¿no? Entonces, yendo un poco más rápido sobre la cuestión, saltando un poco los antecedentes, vemos también cómo en el transcurso amplio del siglo XX se va produciendo una decadencia de la potencia del nombre del padre. Nosotros lo verificamos en un espacio muy preciso, que es el dispositivo analítico, la clínica
la praxis analítica en tanto tal. Y Freud inclusive lo verifica también a partir de los años 20, cuando introduce la pulsión de muerte y cuando introduce un concepto muy importante que clínicamente, que es la reacción terapéutica negativa, por ejemplo, ve como el desciframiento, la significación, es decir, el sentido que podría venir a darle al nombre del padre, a ese organizador del discurso, no tiene la eficacia que tenía. ¿Mm? Efectivamente, estos antecedentes nos hacen plantear la existencia, si la existencia, digamos, de la tradición, de una lógica sostenida en la autoridad y en el sistema del nombre del padre, porque hay que decir también que el patriarcado, digamos, es un sistema lógico muy preciso, digamos, tanto la sociología como la antropología, no vamos a entrar ahí, tiene una concepción del patriarcado en tanto tal, en tanto filiación, en tanto intercambio de las mujeres, en tanto la organización de los lazos sociales, en tanto tal. Lo que vemos en la contemporaneidad, más bien, es que este presupuesto de que existe un patriarcado y que es heredero de la tradición, realmente la pluralidad de los fenómenos contemporáneos nos hacen ver que hay una dilución de esta estructura. Hay una dilución en el lazo social orientado por una significación en la cual sería una lógica patriarcal la que orienta las cosas. Eh, el patriarcado, por otra parte, es un significante que está de moda desde hace un tiempo extenso, a partir fundamentalmente de los discursos del feminismo, que retoman, digamos, de los feminismos que retoman eh, la lógica del patriarcado para introducir, digamos, una cuestión estrictamente política en función de una consideración sostenida sobre la base de una violencia discursiva que el patriarcado ejerce sobre el lazo social, que no solo es patriarcal, sino sería heteronormativo, falocéntrico, etcétera, y que la realidad hoy por hoy del lazo social nos dice que la cuestión va por otro lado, ¿no? Recuerdo ahora, porque la intervención del domingo pasado de Jacques Miller en el People, donde justamente de una manera muy precisa, como una flecha aguda, dice, bueno, el patriarcado en realidad ha sido desplazado por el dinero. El patriarcado ha sido desplazado por el capital. Y Sí, esto, déjame que te interrumpa un segundo, ¿no? por supuesto, por Para ver supuesto. si sigo un poco el hilo, ¿no? La cuestión que tú planteas entonces es que el patriarcado, tú hablas del... el patriarcado sería un poco la estructura que sostiene la sociedad que pone, tú dices en nombre del padre, podríamos dejar el padre en el centro, ¿no? El padre como ley y como... La autoridad, la jerarquía, Sí, digamos. eso. Entonces, lo que tú dices es que eso desde hace bastante tiempo, porque te remontas a Freud, que ya hace unos años, entonces Ujú. eso desde hace tiempo viene estando tocado, ¿no? Como mínimo Muy, tocado. muy erosionado, Ujú. efectivamente. Sí, sí. Sí, no sé si te atreverías a decir como herido de muerte. Eh, Efectivamente, digamos. Nosotros, de alguna manera, venimos sosteniendo, junto con Lacan, desde hace tiempo, a partir si uno sigue la enseñanza, la obra de Freud y la enseñanza de Lacan puede rastrear el hilo de este declive, digamos, progresivo de la lógica y de la función de un sistema patriarcal en el lazo social contemporáneo, mm. ¿no? Sí, y me interesaba El mismo Lacan, perdón, me interesaba esto que decías ahora, ¿no? Que
que habría como un segundo tiempo, ¿no? Porque siguiendo un poco, tú lo planteas como con un hilo casi histórico, ¿no? Entonces, como que el patriarcado ha ido perdiendo vigencia y ahora hablabas de la violencia discursiva, ¿no? Que de alguna forma sostendría un poco todavía la violencia sobre determinados colectivos como pueden ser las mujeres, las personas racializadas, el colectivo LGTBI, pero según lo que entiendo un poco de lo que tú planteas, es que eso ya no sería tanto responsabilidad como del patriarcado, sino como de otra forma de lazo social, ¿no? Que es, creo que eso era justo lo que ibas a plantear, que decía sobre la intervención de Miller en People, que por aclarar, People es como el encuentro europeo que se hace de la Eurofederación de Ujú. Psicoanálisis Lacaniana, ¿no? Exacto, exacto. Es el encuentro europeo de todas las escuelas psicoanalíticas de orientación lacaniana en Europa. La pregunta es muy interesante porque me parece que, si vamos rápido, podemos hacer un desplazamiento del patriarcado a lo que Lacan denominó en algún momento quinto discurso, o discurso capitalista, la coalescencia, digamos que Miller también ha dicho notar en muchas ocasiones, la coalescencia del capitalismo y la ciencia, la coalescencia del capitalismo y la tecnología en tanto tal, lo que algunos llaman el tecnocapitalismo, me parece que introduce una lógica social, una lógica del lazo social que va mucho más allá del patriarcado, ¿no? Me parece que en vez de hablar de patriarcado, podríamos hablar tomando la lógica de los discursos, ¿no? Me parece que es más interesante hablar sobre el capitalismo en el sentido de la dominación, ¿sí? eh, que está inscripta, digamos, en la lógica de un discurso, ¿no? Porque a veces nos llama la atención que se relacione, no sé cómo lo piensa el conjunto de la social esto, ¿no? Que se relacione el patriarcado con el capitalismo. Es decir, se puede confundir el patriarcado con la dominación y eso se entiende, ¿eh? Fundamentalmente en el campo de los feminismos, por ejemplo, se puede entender con la dominación masculina. Uno se puede referir quizá en esta época a los resabios del patriarcado, a los restos del patriarcado. Pero sostener que el patriarcado, por ejemplo, se alía con el capitalismo, es algo que por lo menos para mí es muy difícil de pensar, porque el capitalismo podría apoyarse en cualquier otra cosa. El capitalismo o el neoliberalismo como tal, el discurso capitalista, podría apoyarse no en el patriarcado, sino en cualquier cosa. No es necesario que sea el hombre, por ejemplo, quien domine a la mujer para que la lógica del capital deje de funcionar en el mercado. Inclusive podría ocurrir al revés, y sin el menor rasguño, digamos, al discurso capitalista. Podría sostenerse que en realidad el auge, por decirlo así, o la profundización del capitalismo de alguna manera, tiene mucho que ver con la liberación femenina, que como paradójico. De hecho, cuanto más consumidores haya, tanto mejor será para la circulación del capital y de la plusvalía, para la lógica misma del capital, ¿no? Sí, No veo por qué al capitalismo le importaría quién domina a quién, por ejemplo. Lo que se ve es que el auge del capitalismo, que está ligado justamente a esta economía global llamada neoliberal, implica más bien una serie de la liberación, digamos, la liberación de los sujetos que estaban sometidos socialmente qué sé yo, el antiguo proletariado, si lo queremos decir así, ahora pasaron a ser consumidores. Es el fin de un cierto modo de esclavitud para internarnos en otra más compleja todavía tipo de sumisión, porque no hay nominación posible para la salida de política, por decir así, del discurso capitalista, ¿no? sí. Entonces no Entonces, veo por qué, por ejemplo, el patriarcado tendría que ser el sostén del capitalismo, como vale. dice mucha. Entonces, me quedaba rondando, ¿no? Con esto que decía, que se abre socialmente una perspectiva un poco casi pesimista,
¿no? Porque todos estos colectivos que hemos mencionado antes, que ponen el foco en la lucha contra el patriarcado, lo que tú sostienes es que la violencia sobre estos colectivos sería una violencia fruto del discurso capitalista, más que fruto de el que el padre como autoridad esté en el centro de la sociedad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digo que se abre un poco una perspectiva un poco pesimista, porque lo que supone es que, aunque decaiga el patriarcado, estos colectivos pueden seguir siendo víctimas de esa violencia discursiva. No sé qué te parece como idea, si te parece por ir cerrando ya, como en un minuto. Sí, efectivamente, porque vamos a ver, toda la lógica que se construye alrededor de lo que contemporáneamente se llama la política de las identidades, todo lo que podría ser hoy por hoy lo que llamamos el discurso woke, no tiene un lazo directo, es decir, es muy difícil inclusive intelectualmente conectar la lógica del patriarcado con esta lógica de las políticas identitarias en tanto tal, ¿no? Es decir, sería poner al patriarcado como aquellos enunciados discursivos que someten, por decir así, a las minorías en tanto tal y no le dejan la posibilidad de una cierta liberación. Bien, aquí tendríamos mucho para debatir, pero me parece justamente que desplazar el significante patriarcado para introducirnos en la lógica, un poco en la orientación que daba Jacques Miller de People, en la lógica del discurso capitalista y de el patriarcado fue desplazado por el dinero, me parece mucho más interesante y mucho más fecundo y no también pesimista, sino, digamos, nos da la posibilidad de encontrar alguna posibilidad de invención en relación a que la cartografía del lazo social tener ubicado las lógicas por las que se mueve, ¿no? Parece que es más interesante pensarlo de esta perspectiva que poner al patriarcado como el otro, digamos, que de alguna manera habría que destituir, inclusive en un sentido revolucionario, por decir así, cuando la lógica juega por otro lado y todo el conjunto del lazo social da cuenta de la fragmentación brutal, de la pluralidad impresionante del uso que el nombre del padre tiene en la contemporaneidad. Muy bien, Oscar, pues muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por no solo por la disposición, sino por el esfuerzo de transmisión de ideas que yo creo que son muy, muy complejas, pero sin duda de muchísima actualidad y muchísima relevancia. Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias.